Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, y a los otros funcionarios y a los colegas mis saludos. Una mención breve a un tema que es de esta comisión, pero no es de este caso exacto, que es lo de Electricaribe. Ayer anunció Gas Natural Unión Fenosa una acción legal contra el Estado colombiano, apoyados en un acuerdo de inversiones entre Colombia y España. Esta es de las cosas más agresivas que se puede hacer contra un país, y este especialmente. No se está en los medios la boletín de prensa que sacaron estos extranjeros, pero ya la prensa está diciendo de qué se trata. Van por esto, van porque sea culpa de Colombia los atrasos en los pagos de los pobres de la costa, que en buena medida de esa forma protestan contra el mal servicio de Electricaribe. O sea, lo que van es a poner al Estado colombiano a garantizarle las ganancias a esta transnacional. A la brava, así la empresa no sea capaz de generarlas. O sea, fíjense ustedes que cuando aquí algunos nos oponemos a los TLCs y a estos pactos de inversión, no son cuentos. Es que estos tipos son unos verdaderos tiburones. Esto que les quieren garantizar a estos extranjeros no lo puede alegar ningún empresario colombiano a su favor. O sea, si aquí a alguien se le malogra su negocio, no puede reclamar que el Estado colombiano tiene que cuadrar las cosas para que su negocio le funcione, y mucho menos que tenga que garantizarle sus ventas, que es finalmente tras lo que van. Es que lo que no logre vender Electricaribe, Gas Natural y Unión Fenosa, se lo pague el Estado colombiano. Eso es lo que quiere decir ese acuerdo de inversión. Esto es una cosa que en la jerga jurídica llaman algo así como un alegato de expropiación indirecta, que tiene que ver con que si el Estado, o sea, si por alguna razón supuestamente imputable al Estado se dañan las ganancias de una transnacional, porque es de una transnacional, eso no le aplica a los criollos, entonces el Estado tendrá que cubrirles los asuntos. Le llama la atención a la Comisión sobre la gravedad de lo que esto implica. Ahora, falta ver si lo que están montando no es una especie de chantaje para obligar al Estado colombiano a que quién sabe qué otras cosas haga en beneficio de estos tiburones de las finanzas internacionales. Lo segundo es esto, una buena noticia para muchos, supongo que para el ministro y para el resto de esta comisión no será una buena noticia, que es que la Corte Constitucional nos aceptó una demanda que interpusimos con el senador, con el doctor Germán Navas, el representante a la Cámara, Alexander López, el senador, otro senador. Bueno, en este momento se me escapa y me excusan, ya lo recordaré, contra la ley de Sidres. No, esa es otra demanda. Esta es con el senador, que es muy buen amigo, me da una pena, pues esto que me está pasando de Casanare. Prieto. Sí, Prieto. No la aceptaron, y yo soy estoy muy optimista en que se las vamos a ganar, ¿sí? De la ley de Sidres la aceptaron, y yo creo que se va a hundir, porque es que esa demanda ya se la habíamos ganado a este gobierno en una primera ocasión en la Corte Constitucional, porque es evidente que aquí estamos ante un caso de cosa juzgada constitucional. No veo cómo la Corte se pueda salir de eso. Lo otro es esto. Una mención muy breve al presupuesto general de la Nación. Es un presupuesto sin duda inmensamente deficitario, que es en parte lo que explica por qué está pasando en esto de agricultura que hemos dicho. Jorge Prieto, mi querido amigo Jorge Prieto, senador verde del departamento de Casanare. Es un presupuesto muy deficitario, que crece apenas 6% del muy deficitario del año pasado. Pero con esta advertencia, estamos con inflaciones del orden del 9%, o sea que en términos reales, por esa vía, pues es un presupuesto que lo que está es decreciendo. Y hay un elemento ahí que vale la pena señalar con mucho cuidado. De ese presupuesto, el 24.4% del año próximo es pago de deuda, servicio de deuda, que crece 15%, o sea, crece a más del doble de lo que crece nominalmente el presupuesto. Entonces aquí otras cosas que uno dice,
discute, porque aquí se endeudan y se endeudan como si las deudas no hubiera que pagarlas, y entonces a lo que terminamos aterrizando es a un presupuesto que se desfinancia por la vía de un endeudamiento que a mi juicio es irresponsable para sostener un modelo económico que es insostenible. Como no se producen los dólares que se necesita, hay que conseguirlos mediante deuda externa, señor viceministro, y mire que están cada vez empujando a este país más hacia el abismo. Yo creo entender, aun cuando no esté de acuerdo, creo entender por qué no viene el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, porque le da pena. ¿Cómo no le va a dar pena, doctora Nora García, venir a la Comisión del Agro con un presupuesto agrario que ya era malo el año pasado, malo el antepasado, y ahora nos lo reducen en por lo menos el 33%, si no es más, en inversión el 41%? Lo que pasa es que el doctor Iragorri es mucho más arriesgado, y entonces se viene aquí a ponerle la cara a este desastre, pero es un desastre presupuestal lo que tenemos aquí, porque un agro lleno de todos los problemas del mundo, y la noticia es que este es el sector de la economía al que le disminuyen en proporciones más grandes el presupuesto. Y no más grande, no, digamos en asuntos menores, no, estamos hablando de una disminución extremadamente grande. Y anotemos esto que es importante. En el 2015 lo disminuyeron, en el 2016 lo disminuyeron, en el 2017 lo disminuyen, o sea que es caída tras caída. Y entonces aquí hay que decir una cosa que es lamentable que sea así, pero así es que creció en los años anteriores, pero por los paros agrarios, o si no, no había crecido. Y entonces lo crecieron por los paros agrarios, le pusieron conejo a buena parte del crecimiento, porque ya que el propio ministro ha dicho que 5 billones nunca hubo, y apenas se acaban los paros salen corriendo a ver cómo lo bajan, y después se ponen bravos porque hay nuevos paros de pronto, ¿sí? No sé, pero ¿qué hace la gente si este es el tipo de tratamiento que se les da a un sector que es muy lleno, como todos sabemos, de problemas? Pero además con este agravante, si uno mira la ejecución de esos presupuestos deficitarios, la ejecución es muy mala también. O sea, la ejecución, ¿qué quiere decir? Que no se gastan lo aprobado, ni siquiera lo acordado. Entonces, por ejemplo, mirando pagos sobre apropiaciones, porque una cosa es que apropien un gasto y otra cosa es que el gasto se dé. Son dos ideas completamente distintas, y uno tiene que mirar es lo que se gasta, pues porque nadie vive de teorías. Entonces miren ustedes, ejecución en el 2012, el 62%, o sea casi un 40% menos de lo poco aprobado. 2013, 68% de ejecución. 2014, 57% de ejecución. 2015, 59% de ejecución sobre 100. Y este año, a junio, 20% de ejecución. A junio, ¿no? Pues, y esperemos que aumente de ahí, pero es evidente que ya van bien cortos en el asunto. Entonces, quiero expresar mi rechazo y unirme al descontento. Todas las organizaciones agrarias han protestado por esta decisión. No las voy a leer, señor presidente, para no hacerme largo, pero aquí tengo las opiniones de la SAC, de Fede Palma, ¿sí? de todas las demás, de los arroceros, de las dignidades agropecuarias, todos reclamando, porque este es un presupuesto absolutamente inaceptable en los términos en los que está planteado. Ahora, si tuviéramos un gran agro, pues uno podría decir, bueno, le recortan el presupuesto y ese es un agro que aguanta lo que sea. Pero resulta que todos los datos nos dicen que el agro colombiano va muy mal, estratégicamente mal. O sea, como el agro, como todo, tiene sus altibajos. Entonces, digamos, en el café las cosas pueden estar un poco menos malas que hace un par de años, porque subió el dólar y el precio internacional, etcétera. Pero si uno mira la flecha, la tendencia, que es lo que importa, es un agro que tiene altibajos, pero su línea de caída es permanente. Ese es el punto que hay que mirar. Y eso se puede demostrar en un par de cifras para no hacerme largo. Las importaciones de 1991 al 2014 han crecido el 13% anual, promedio. Esto es una barbaridad. Y las exportaciones han crecido al 4%. O sea que es evidente que estamos siendo desalojados, o sea, los agricultores colombianos están siendo desplazados por los extranjeros en lo que tiene que ver con las ventas en el mercado nacional. O sea, el mensaje que se mandó desde 1990 de que Colombia podía no tener campesinos, ni empresarios agrícolas, ni ganaderos, ni indígenas, podía ser cierto.
Aquí me lo planteo, yo he contado 1000 veces la historia del ministro que me dice, ¿y quién ha dicho que Colombia debe producir sus alimentos? Si tenemos carbón y petróleo, con eso pagamos las importaciones. El problema es que ahora ya no tenemos ni carbón ni petróleo. Sí, nos quedamos con el pecado y sin el género, porque el agro sigue completamente postrado. Demos otro dato, mostrando cómo esto está cayendo. Importaciones del año 2015, 11.4 millones de toneladas, que equivalen, dice la SAC, no las dignidades agropecuarias ni el polo, equivalen a la importación del 28% de los alimentos que consumimos los colombianos. ¿Esto qué quiere decir? Que si por alguna razón se rompieran las líneas de abastecimiento globales, y esas cosas pueden suceder, no crean que no, en Colombia habría una hambruna, como los tiempos de las guerras de los países, y esto importa un pepino en Colombia y no es parte de las conversaciones ni de nada. Y si miramos los acuerdos de los TLCs de Estados Unidos, Canadá, Europa, lo que sucede es que cada año vamos a importar más arroz, más maíz, más lácteos, más cárnicos, más de todo, porque eso es lo que está pactado. Y ya el presidente Santos nos anunció que nos lleva para el TPP, que es el peor de todos estos TLCs, que ha puesto a temblar hasta el azúcar y a la palma, suelo repetirlo, los tienen temblando. Y además estamos esperando una avalancha de importaciones de alcohol carburante en las próximas semanas. Lo tienen detenido por razones políticas, pero en cualquier momento la sueltan. Y están tramitando también una baja grande de los aranceles del azúcar, aprovechando que los precios no están tan malos. Sí, pero con el obvio propósito de que si después se deterioran, tampoco suban los aranceles. O sea, es toda una especie de conspiración, digo yo, contra el agro nacional. Quien me oiga me dirá, bueno, pero y el doctor Iragorri dice es como lo contrario. ¿Quién tendrá la razón? Y sobre eso digo esto. Si ustedes se fijan, lo que hace el doctor Iragorri es lo mismo que han hecho todos los ministros de Agricultura, yo diría que desde siempre y particularmente desde que estoy aquí, que es que son como unas especies de larguísimas listas de mercado, llamo yo, de cosas y cifras y números y números y cifras y cifras y cifras, ¿sí? Que parecieran que hay un agro bollante. Tantas mujeres, tantos campesinos, tantos no sé qué, tantos hice más, una plata por aquí, una plata por allá, y eso uno termina medio borracho, ¿sí? de números y de números y de números, que parecieran controvertir lo que yo estoy diciendo. No lo controvierten, porque las cifras que doy son las del resultado final, que incluyen los pesos que el gobierno nacional se gasta. Y digamos esto, pues el colmo sería que no se gastara nada, ¿no? Yo ya me he encontrado más de un campesino que me dice, ¿sabe qué, senador? Estoy mamado de los cursitos. Una parte grande de la plata del ministerio se gasta en cursillos. Y yo que he sido profesor toda la vida, claro que respeto la educación y me gusta eso. Pero el problema es que eso no es suficiente. Voy a dar este dato a ver si ilustra lo que quiero decir, que es en buena medida el almendrón de este problema. Apenas el 2% de los agricultores, 2%, 2 de cada 100, combina en él tierra suficiente, asistencia técnica suficiente, crédito suficiente y riego suficiente. Entonces fíjense ustedes aquí puede suceder que el gobierno, por decir una cosa, autorice un crédito, pero si ese crédito no va acompañado de otras cosas, ese crédito no opera como debería operar. Este es el problema que tenemos, o sea, no hay una política agropecuaria integral que atienda todos los distintos factores, mientras que los extranjeros, los que nos están desplazando, sí cuentan con todas esas posibilidades. Conclusión, si no se cambia el modelo agrario, pues aquí podrán seguirse gastando unos pesos. Es más, podemos lograr y vamos a hacer el esfuerzo porque este presupuesto misérrimo que está planteado por el doctor Cárdenas y el presidente Santos suba. Pero así subas, no se va a resolver este problema fundamental. Si aquí hiciéramos el ejercicio de dividir el número de agricultores colombianos por las platas que da el ministerio, eso da algo así como nada. Porque claro, las cifras absolutas suenan muy grandes, yo digo 1 billón, cantidad, pero cuando uno mira que es para millones, pues eso a nadie le toca nada. Aquí hay un problema de modelo agrario, Y aprovecho y digo esto, ahí están
distintas organizaciones agrarias del país y de trabajadores, porque los obreros, también muchos de ellos son obreros agrícolas, en el banano, por ejemplo, en la caña, en el café, etcétera. Pero organizaciones agrarias, entre ellas las dignidades agropecuarias, pero está también, por ejemplo, CONALCO, está el Comité de Impulso a la Agricultura Familiar, la ANUC, las acciones comunales, las 3 centrales obreras, UITA, etcétera, están promoviendo una cosa que yo creo que deberíamos respaldar todo, que es un referendo en defensa del agro. O sea, un referendo para cambiar la Constitución. Alguien se preguntará, ¿y por qué cambiar la Constitución? La explicación es simple. Si a uno lo están sacando del mercado, o sea, si los extranjeros, los gringos y todos ellos están desplazando a nuestros productores, sacándolos, y podrían terminar sacándolos a todos, o a casi todos. Y si puede suceder que los extranjeros se pueden quedar con todas las tierras de Colombia, pues la Constitución no sirve. Porque a uno la Constitución Nacional lo debe proteger de horrores como esos, ¿o no? ¿Y qué es lo que sucede? Es que como la Constitución es la del libre comercio, aquí cuando la aprobaron muchos no se dieron cuenta, hubo unos que sí nos dimos cuenta, y quedó todo el paquete neoliberal ahí metido, señor ministro, y este es el problema más grande. Entonces aquí no hay cómo legislar en defensa del agro, porque resulta ser inconstitucional si se legisla de verdad en protección al agro. Porque resulta que con esa Constitución aprobaron los TLCs y nos siguen amarrados. Entonces, el referendo, se están recogiendo como 3 millones de firmas para que haya una votación sobre esto. Apunta muy brevemente, señala eso. No más tratados de libre comercio, pues como están diseñados. No es que no pueda haber acuerdos internacionales, pero esos no puede haber más. Por ejemplo, el TPP no puede ser. Segundo, renegociar los que están, porque es evidente que quedaron mal negociados. Y ahí están las pérdidas que son brutales. Y no es que Colombia no pueda importar de pronto productos agropecuarios, no es a eso a lo que yo me refiero. Pero la política no puede ser la de importar, la política debe ser la de la autosuficiencia y que la importación sea lo excepcional. Son cosas del sentido común que aplican en todos los países. Un proyecto de ley que apruebe el gobierno de respaldo específico a la economía familiar. O sea, yo no me opongo a que haya empresarios en Colombia, no me opongo incluso a que haya empresarios grandes, he defendido a algunos bien grandes y me han criticado por eso, pero yo sí creo que en Colombia debe haber agricultura familiar, campesina, indígena, de las negritudes y de los pequeños y medianos empresarios. Eso lo necesitamos, es una necesidad del desarrollo nacional. Está demostrado que ese es un sector que en muchas ocasiones aporta mucho más que las propiedades mayores. Sobre eso hay estadísticas de sobra, el ministro las debe conocer. Luego, aquí estamos hablando de cambiar el modelo agrario en esa reforma constitucional. Bueno, y a ponerle controles a la adquisición de tierras en Colombia por parte de los extranjeros. Porque es que esa especie de casa de los espantos, de sufrimiento en el que puede terminar Colombia, en el que los extranjeros queden convertidos en los dueños de todo el territorio nacional o de casi todo, es completamente inaceptable. Eso es completamente inaceptable y hoy la Constitución no nos protege de esa pesadilla. Eso podría suceder y ser constitucional. Yo demandé el TLC con Estados Unidos ante la Corte Constitucional. ¿Y saben qué me dijo la Corte? Senador Robledo, en las 1500 páginas de ese tratado no encontramos nada que sea inconstitucional. Nada. Luego la Constitución no sirve para estos efectos, aun cuando pueda servir para otros, pero para estos efectos no sirve la Constitución. Termino diciendo esto. Ustedes saben que en mi caso y en el del Polo somos partidarios del proceso de paz. Y somos partidarios, yo lo soy y lo enfatizo mucho con una idea que es que no tengo duda. Yo he oído muchas críticas sobre el proceso de paz y las leo y soy cuidadoso en escuchar. Y uno puede acumular una montaña o muchas cosas que le perturben del proceso o que no le gusten. Yo he expresado posiciones al respecto. Pero si pongo en una balanza desarmar a las FARC, que es de lo que se trata en muy buena medida, de que esa violencia desaparezca, que quienes hoy están con la idea de la lucha armada se pongan en la idea de respetar la Constitución y la ley, yo creo que eso derrota todos los otros elementos que pueda poner al otro lado de la balanza. O sea, la balanza me pesa más por la vida. Ahora, agrego esto. No creo, y por eso lo menciono en este momento, no creo que se vayan a resolver todos los problemas nacionales en el proceso de paz. Ni siquiera, senadora, los problemas del agro.
no se podrán resolver si de entrada va a seguir siendo presidente el doctor Juan Manuel Santos. Es que eso sí, pues, ¿cómo uno puede pretender que se arreglen todos los problemas de Colombia y el jefe del Estado es el doctor Santos, que es en buena medida responsable de los problemas nacionales? Pero esto que estoy diciendo no me lo oigan como una crítica al proceso, sino como un hecho. No se tocan, por ejemplo, los tratados de libre comercio, para mencionar un asunto que es gravísimo. Y repito, esto no es una crítica al proceso. Yo nunca pedí que ese proceso resolviera todos los problemas nacionales, sino que esa violencia cesara y el día de mañana ojalá hubiera un acuerdo con el ELN. Pero ojo, que eso sea así, y me temo que la vida me va a dar la razón, aun cuando hoy probablemente no me la den. No puede de ninguna manera, así no se arreglen todos los problemas nacionales, autorizar a nadie para decir entonces el día de mañana que hay que volver a esa lucha armada. No es cierto. O sea, el mundo está lleno de pobres en todas partes. En América Latina lo único que hay son pobres en las zonas rurales, y no por eso hay movimientos armados en cada país del continente. Ese tipo de decisiones son decisiones políticas que pueden desaparecer por una decisión política en sentido contrario. Saludemos que esa sea lo que está sucediendo, todo indica que eso es lo que está pasando y eso es bienvenido, pero que no resulte que entonces el día de mañana, si alguien siente o cree, o los hechos se lo dicen así, que los problemas siguieron unos iguales o incluso peores, entonces volvamos a la pesadilla de que alguien toma la decisión política de alzarse nuevamente militarmente contra el Estado. Yo creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos en los debates, porque para defender el agro y respaldo al agro y ser entusiastas por los campesinos y los pobres del campo y los jornaleros y los indígenas y los empresarios, no hay para qué dar razones equivocadas. Es que si no hubiera este fenómeno de lucha armada, también debería sacarse al agro adelante, también debería atenderse las necesidades de la gente del campo. Si nos metemos en una idea distinta a esta, yo pienso que estamos tremendamente confundidos y que no vamos a poder superar de verdad, no por unos años, sino para siempre, que es de lo que se trata, la idea de que si usted no está de acuerdo, entonces tiene el derecho, sí, de desafiar militarmente a un Estado que no le gusta. No, a mí no me gusta el Estado colombiano, lo combato desde hace 50 años. Pero siempre he creído que no es así como se va a resolver este punto. Quiero ser en esto insistente porque a ratos oigo cosas, sí, y aquí se trata de ser muy coherentes en todo lo que estamos haciendo y diciendo. Muchas gracias, señor presidente. Para una réplica, el doctor Robledo, y sí, continúa el doctor Mora. Para referirme a una frase que copié del senador Macías, refiriéndose a la intervención. Él dice: ¿qué sacamos con que se desarmen las FARC si no hay un peso para el campo? Yo no puedo compartir esa idea. Así no haya un peso para el campo, y ojalá lo haya, y no me opongo, y hay que luchar para que lo haya, es bueno que se desarmen las FARC. Son dos asuntos completamente distintos. De la misma manera no van a desaparecer otras violencias que hay en Colombia, pero es bueno que esa violencia desaparezca. O sea, el valor del desarme de las FARC, de que unos colombianos que tomaron la decisión política de irse a la lucha armada hace 50 años cambien la decisión política, es un hecho positivo en sí mismo. Si además a eso se le pueden sumar otras cosas, pues bienvenido sea, pero no lo inhabilita que otros problemas sigan, porque además no se diseñó para eso, sería un acto de magia, eso no va a pasar, es mi percepción, pero no le quita, repito, importancia. Y hay un punto que yo valoro mucho: esa violencia ha sido un obstáculo. Yo no creo que eso sea lo principal para la crisis y el desastre agrario, pero ha contado y cuenta, y en ciertas regiones ha sido paralizante. Entonces ahí, digamos, hay un efecto no solo en sí mismo de la eliminación de esa violencia, sino un efecto positivo para el agro. Y hay un efecto que yo valoro mucho si logramos salir de esta lucha armada, es que, bueno, de entrada vamos a hablar por fin de otras cosas, porque ese es un tema que ha monopolizado el debate público durante medio siglo, pero además yo creo que van a aparecer mejores condiciones para que los colombianos que queremos cambiar a Colombia y tener un agro próspero podamos luchar, con mejores garantías, con un ambiente más democrático. Pero bueno, en resumen, insisto en esta idea: en sí mismo ese desarme, así no se resuelvan los demás problemas, es una gran ganancia que bien vale la pena que saquemos adelante.